Shalom y bendiciones. Esta semana estamos estudiando una hermosa porción de la Torá con grandes lecciones para nuestra vida. Agradecemos al Creador que nos permite vivir para este momento y con su bendición y bajo la cobertura de nuestro Mesías Yeshua Mashiach y con el permiso de nuestras autoridades terrenales y nuestro rabino y jaján Dan Ben Abraham y el rabino Meir Kalel. La bendición sea sobre cada uno. Estaremos nutriendo nuestra alma con la parashá. La puedes encontrar en tu Torah, en tu Biblia, en el libro de Bereshit. Es una expresión hebrea que traduce como vete por ti, porque precisamente inicia con el llamado que Hashem le hace a nuestro padre Abraham Avinu, de irse de Ur. Como muchos sabemos, Abraham es considerado el padre de la fe. De hecho, en esta porción se rectifica eso con el cambio de nombre de Abraham a Abraham. Él, a lo largo de su vida, tuvo que atravesar muchas pruebas, de las cuales resaltan 10 en especial. La primera, según el Pirkei de Rabbi Eliezer, es que cuando pequeño Nimrod intentó asesinarlo y este tuvo que ser ocultado durante 13 años. Luego, Abraham es arrojado en un horno de fuego por negarse a practicar la idolatría que imperaba en ese tiempo. La tercera es la prueba de la que nos habla esta parashá, que es donde él debe abandonar a su tierra y a su parentela. También tuvo que pasar hambruna en Canaán, desciende de Egipto y allí su esposa Sara es capturada por Paró. Tuvo que enfrentar guerra contra 4 reyes y enterarse que su sobrino Lot había sido secuestrado. Vemos también que Dios le mostró los 4 exilios a los que estaría sometido su descendiente. La misma de que se circuncidara y circuncidara a su hijo. La orden de que tenía que expulsar a su hijo Ismael y a su madre. Y finalmente la aquedá, la orden de que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. Fíjense, no fue una vida sin desafíos, pero siempre mantuvo su mirada en Hashem. Y nosotros queremos vivir una vida sin desafíos, ¿verdad? Nuestro Rabbi Yeshua nos advirtió que en este mundo tendremos aflicciones y pruebas, pero que confiemos, que tengamos fe. Y si nosotros somos descendientes de Abraham, esas obras de Abraham haríamos en toda la extensión de la palabra. Él, en su generación, creció en un contexto totalmente paganizado, pero aún así eso no le impidió vivir una vida con propósito, una vida de fe. Es decir, que no depende del lugar donde estés ni de las condiciones, depende de ti. Sin embargo, luego de todo esto, llega un punto en su vida donde el Creador le dice: es tiempo de que salgas de esa tierra, a la tierra que yo te voy a mostrar. No es fácil dejar atrás todo y confiar que lo que te espera es lo que tú necesitas. Pero él siempre ponía su mirada en ese único Dios, en ese Dios en el que siempre había creído en su corazón. Él no necesitaba ver para creer. Él creyó, obedeció y eso le fue contado por justicia. Él creyó y vio la bendición. Pero nosotros queremos ver para poder creer. Nosotros queremos tocar y ver la bendición primero, ¿verdad? Imagínate que te digan: prepara tus maletas y tu pasaporte, porque vas a viajar, pero no sabes el destino, solo confía. Pero tienes que dejar atrás todo con lo que creciste. Y tal vez si vives en un país como por ejemplo Haití, ¿verdad? Dirás:
claro, para donde sea, con los ojos cerrados, porque no creo que haya algo peor que o los que estamos aquí en Venezuela, a lo mejor no pensaríamos mucho. Pero imagínate que tienes una casa en Nueva York, en París, en Canadá, carros, una empresa, pero estás rodeado de idolatría, de paganismo, y no puedes guardar Torah como el Eterno lo demanda. ¿Qué harías? Abraham lo hizo porque Lech Lechá implica vete por tu propio beneficio, vete para tu bien. Pero ¿cuál bien? Podemos en la vida tomar decisiones que son trascendentales. Salir de un lugar, llámese trabajo, casa, país, para incursionar en otro por un beneficio, ¿verdad? O podemos tomar la decisión de permanecernos donde estamos. Pero hay dos tipos de beneficio. Está el beneficio material y está el beneficio espiritual. ¿Cuál creen que debía procurar Abraham? Fíjate algo. ¿Qué significa, por ejemplo, el nombre del primer hombre? Adán. Adán es un nombre que proviene de la palabra Adamá, tierra. ¿Por qué? Porque de allí fue formado. Pero ese nombre justifica su esencia, que le lleva de alguna manera a tener apego a la tierra, a la materia. Y es por esto que no le resulta nada fácil al hombre adaptarse a un mundo cuyo objetivo es espiritual. Pero ese es nuestro principal reto, lograr conectar la materia, de donde fuimos formados, con el espíritu, elevarla, no dejar que la materia, ¿verdad?, nos haga permanecer anclados y aferrados a ella, estancados. Ahora, volviendo a la pregunta, en el caso de los que tienen que emigrar por un beneficio, vemos que hoy muchos han tenido que salir de su país de origen, ¿verdad? No solamente de Venezuela, de muchos países. Y bueno, no viene desde ahorita. Han tenido que emigrar y dejar atrás a su familia. Y muchas veces no a la familia de los padres ni a los hermanos, porque a fin de cuentas cuando te casas la Torah dice dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Han tenido que dejar hasta los hijos, al cónyuge, cosa que no fue lo que hizo Abraham. Se llevó a su mujer y aunque no tenía hijos, él se llevó a su sobrino Lot, que era como su hijo, porque su padre había muerto. Y se llevó también a su siervo, se llevó a su familia nuclear y a la familia en la fe, a los que dejaron toda práctica de idolatría, cosa que su padre no quiso. Y esto nos recuerda lo que dijo el Ribi: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Esto no quiere decir que tú vas a dejar de honrar a tus progenitores. No me malinterprete. Pero si alguien no quiere dejar atrás la idolatría, tú no puedes vivir atado a él. Miren lo que le pasó a la esposa de Lot. A ella se le dio la oportunidad de salir porque estaba casada con Lot y había méritos. Y a Lot porque de alguna manera era sobrino de Abraham y también había méritos. Y sin embargo, bueno, vemos que Lot mantenía cierto nivel de moral, ¿verdad? Esto lo vamos a estudiar en las próximas parashá. Pero el apego de la esposa de Lot la llevó a ¿qué? A convertirse en una estatua de sal. Pero en fin, retomando la decisión de los que se van y lo hacen porque de pronto las circunstancias económicas en el país son difíciles, y no digo que esté mal,
porque como venezolana sé que la situación económica que enfrentamos desde hace muchos años no ha sido fácil. Es una constante prueba de fe. Pero debes pensar que cada decisión en tu vida debe llevarte a crecer principalmente en la observancia de los mandamientos. Porque al final, esto es el verdadero beneficio del hombre. Aquí vemos que la parashá describe que cuando Abraham salió, llegó un momento que hubo hambre en la tierra de Canaán y él tuvo que descender a Egipto. Pero él no dijo, ¿para qué me sacaste de Ur? Para pasar hambre aquí. Algunos exégetas dicen que cuando llegó ese tiempo de hambruna, ¿verdad? Él debió confiar que Hashem enviaría provisión y no salir de la tierra santa. Porque cuando llegó a Egipto, él tuvo que mentir, Faraón secuestró a su esposa. Sin embargo, si fue errada o no su decisión en ese momento, Hashem lo continuó guardando, porque él no perdió la fe obediente, él no se asimiló. ¿Qué nos dijo el Rabbi Yeshua? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Abraham había mostrado a Hashem que a pesar de que aún su propio padre era idólatra, él no iba a dejar de ser monoteísta. Llegó el tiempo en su vida cuando Hashem lo consideró para un pacto, para entrar a la tierra prometida y para ser el padre de muchos pueblos. Considerado el primer hebreo, el que se atrevió a cruzar del otro lado, el que se atrevió a pensar diferente a esa generación que le rodeaba. Seguir a un solo Dios, profesar el monoteísmo. Uno de los principales estudiantes del Gaón de Vilna, llamado Rab Haim, explica que Hashem hizo la naturaleza del alma de la persona de tal manera que cuando alguien adquiere cierta cualidad con mucho esfuerzo, con sacrificio, esta cualidad la transmite a sus descendientes de generación en generación. Y si sois de Abraham, las obras de Abraham haríamos. Si sois de Mashiach, linaje de Abraham somos. ¿Y cuál fue la principal cualidad de Abraham? Su fe inquebrantable, aún de su propia vida. Él nunca cayó en idolatría. Entonces, que nada te haga dudar del Creador y que Él está en control de todas las cosas, por más difícil que parezca. Concluyo con esto, aunque hay muchas cosas que podemos aprender de esta porción. Llega un punto en esta historia donde la narrativa nos cuenta que Lot y Abraham se tienen que separar por la disputa que había entre los pastores y lo pequeño que quedó el territorio. Pero cuando Lot vio que se podía separar y que él poseía mucho ganado y eso, él vio que Sodoma era un lugar ideal, el lugar más perverso del mundo, porque su deseo de conseguir más de lo que tenía le nubló la vida. Le condujo al lugar más bajo que podía haber espiritualmente hablando. Y al final vemos que su decisión casi le costó la vida. Lo secuestraron. Y Abraham tuvo que ir a salvarlo. Hoy no es diferente. El mundo sigue cayendo más y más bajo espiritualmente. Muchos pervierten los valores morales, inclusive dan legalidad al pecado. Y aprovecho de dar gracias a Hashem por permitir que en Estados Unidos ganara las elecciones Donald Trump.
Y no porque no tenga defectos, sino porque es un hombre que está a favor de Israel y que defiende los valores de la... Y sé que de alguna manera Dios lo va a usar para luchar contra la ideología de género. Pero es importante no dejar que la riqueza nos cegue. No podemos poner la mirada en las cosas materiales para tomar una decisión trascendental en nuestras vidas. Porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Abraham siempre se mantuvo fiel a los principios. Y aún así llegó a ser muy rico. Él te va a bendecir si cumples los pactos. Pero detente a pensar antes de dar un paso. ¿A qué has venido tú a este mundo? ¿Cuáles son las prioridades en la vida? Y procura que la presencia del Creador siempre esté contigo. Espera el llamado de Hashem. Obedece a su llamado. En su tiempo y en su forma. Aprende a transitar y conducir tu vida. Que el cielo nos ayude siempre, cada día de nuestra vida, y entendamos cuál es nuestra función y nuestra misión. Y que podamos, donde nos encontremos, con las circunstancias que nos encontremos, mostrar nuestra fe, nuestro amor por el Creador, nuestro compromiso. Y solo cuando hayamos superado la prueba que se nos fue encomendada, subiremos a un nuevo nivel. Pero tenemos que entender que si tomamos decisiones en nuestra fuerza, en vez de seguir elevándonos, vamos a descender a Egipto. El Egipto representa la materia, estrechez, opresión. Y estamos llamados a ser libres de los deseos carnales, a experimentar la verdadera libertad, y solamente la vamos a alcanzar cuando obedecemos los preceptos de Dios. Porque Hashem no necesita nada, porque todo lo que Hashem nos demanda es para nuestro propio beneficio. Él nos creó y Él sabe de qué tenemos necesidad. Aprendamos a confiar más en el Creador y no nos dejemos deslumbrar por la falsa prosperidad que ofrece el mundo materialista. El cielo bendiga tu vida y la de los tuyos, bendiga tu hogar y te guarde en cada momento de tu vida, donde quieras que estés, estemos en Venezuela o en cualquier parte del mundo, aunque ciertamente nuestra meta debe ser ascender a Israel. Pero mientras ascendemos a la Israel física, procuremos ascender a la Israel